Hoy vamos a hablar acerca de esa fe que sana. Pero más que la sanidad física, nosotros necesitamos la sanidad del ser entero, el ser espiritual. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos. Ahí en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, verso 18 en adelante. San Mateo capítulo 9, verso 18. Chapter 9, verse 18. Para recapitular un poco, más bien para tener el contexto. Jesús había ido a una región que se llamaba Gadara. Y ahí había sanado él a un enfermo. En algunos otros evangelios dicen que eran dos endemoniados, los famosos endemoniados gadarenos. ¿Sí? Y aquí vemos que Jesús regresa después de estar en esa región de Gadara. Ahora entramos al verso 18. Dice: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon sobre ella, tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré ¿qué? Sana. Aquí encontramos nosotros una de las curaciones. Bueno, ¿qué curación maravillosa nos hizo Jesús? Todas fueron maravillosas. Donde aparentemente todo era imposible, Él hizo que las cosas fueran posibles. Jesús ya había demostrado tremendo poder a sus discípulos al haber vencido el poder del enemigo. Ahora Él estaba delante de una situación. Él iba a la casa de un principal de la sinagoga llamado Jairo, porque su hija, noten algo bien interesante. Dice: mi hija acaba de morir, verso 18 dice, de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Otro evangelio, y vamos a verlo ahorita, dicen que todavía no estaba muerta. Ella estaba enferma. ¿Sí? Esta niña estaba enferma. Y qué interesante. Dice que esta mujer, mientras Jesús, iba caminando a la casa de Jairo, vino una mujer que tenía 12 años, que estaba teniendo flujo de sangre. Veamos ahora lo que dice San Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, y es el mismo evento. Marcos capítulo 5. Verso 21 al 43. Dice el verso 21, y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Sí, 5:21. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y vivirá. Qué interesante, ¿verdad? En un lado dice que estaba muerta, en otro dice que está agonizando. Prácticamente él ya la daba por muerta. ¿Sí? Acordémonos que tanto Marcos como Lucas no estuvieron presentes ahí, sino que el que estaba presente era Mateo. Sí, que es uno de los que seguía a Jesús constantemente, era un discípulo. Dice el verso 24, y fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Quiero que vayan ustedes poniendo todos esos elementos para poder sacar la enseñanza del mensaje de esta mañana. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Noten ustedes que esta mujer tenía un problema. ¿Cuál era el problema?
Flujo de sangre. ¿En qué consistía eso? Miren, hoy los médicos saben de que cuando una mujer está teniendo flujo de sangre, pueden ser muchas cosas, incluso hasta considerar que hay un cáncer. La Biblia no nos describe exactamente qué es lo que tenía la mujer. Posiblemente tenía algunos tumores, ya algunos quistes dentro de ella, que le producían ese sangrado constante. Ahora, posiblemente este era un caso bastante fuerte. Porque la Biblia dice que en la sangre está la vida. Hay un doctor, el famoso doctor Damián Heredia. El doctor Damián Heredia, él dice que el problema muchas veces nosotros queremos, por ejemplo, sanar el riñón, sanar el hígado, sanar el pulmón. Dice, pero el problema no está ahí. Me llamó la atención cómo presenta él el problema de las enfermedades. Él dice que las enfermedades, para poder tratarlas tal como son, tenemos que sanar en primer lugar la sangre. Porque sanando la sangre, va a entrar sangre limpia, sabrosa, bonita, rica, a los órganos. ¿Y qué va a pasar con ese órgano? Pues va a sanar. Porque si atacan, quieren sanar el órgano nada más, pero siempre está recibiendo sangre enferma, sigue enfermo. Por lo tanto, y ahí entra la enseñanza bíblica, ¿verdad? Que la vida está en la sangre. Ahora imagínense esta mujer perdiendo constantemente sangre. ¿Qué produce la pérdida de sangre, mujeres? Anemia. ¿Y a qué lleva una anemia? Yo no soy médico, ¿Ah? A una leucemia posiblemente. ¿Sí? Ahora, yo no sé hasta qué etapa estaba esta mujer, pero dice la Biblia que tenía 12 años sangrando constantemente. Óigame, si una mujer que menstrua 3, 4, 5 días, unas mujeres menstruan más días, ¿cómo terminan ese periodo de menstruación? Como que se le hubieran dado una garrotiza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay fuerza. En la sangre está la fuerza, en la sangre está la vida. De ahí que la Biblia hace una similitud también con Jesús. Dice que nosotros recibimos vida, recibimos salud gracias a su sangre derramada en la cruz. Porque en la sangre está la vida. Cosa interesante, ¿verdad? Ahora fíjense, había algo interesante aquí que queremos resaltar en cuanto a esta mujer. Levíticos capítulo 15, el verso 25. No pierdan por favor ahí Marcos, Levítico 15, verso 25. Dice, capítulo 15, verso 25, y esto está en la ley mosaica, ¿sí? Dice aquí, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será ¿qué? ¿Será qué? ¿Qué dice ahí su Biblia? Todo el tiempo de su flujo será. ¿Están conmigo? 15:25. 15:25. Vuelvo a repetir, lo leemos todos. Dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. ¿Qué palabra notaron ahí? Inmunda. ¿Qué quiere decir inmunda? Sucia, impura. Impura. Saben que durante ese tiempo la mujer no podía ir al templo. Porque la ley decía que si ella a donde quiera que se sentare, no se podía sentar en las bancas.
ya es inmundo el lugar. Si tocaba algo, era inmundo, impuro. Si alguien llegaba y le decía, bienvenida hermana a la iglesia, ¿qué le pasaba a esa persona? Se volvió inmunda. Así que como se pasaba más de la fecha, ¿cuánto tiempo había estado inmunda esta mujer? Ahora, ¿quién la iba a visitar? ¿Quién la iba a ver? Ahora, ¿cómo te sientes tú, querido hermano o hermana, cuando nadie te saluda, cuando nadie te... En algún momento, es más, ¿se acuerdan que les hemos comentado que los expertos dicen que nosotros necesitamos diariamente unos 12 abrazos? ¿Sí? ¿Sí? No le tengas miedo a los abrazos son ricos. ¿Sí? Imagínate, esta mujer, ¿cuándo la tocaban? Nadie. ¿Cómo se sentía? Mal. ¿Cómo te sientes tú cuando estás enfermo y nadie te echa una llamadita? Que no molesten, ¿verdad? Pero allá en lo muy íntimo de nuestro ser decimos, ay, qué bueno que se acordó, ¿verdad? Esta persona, ¿verdad? Qué bueno. Pero fíjate, el problema está de que no tan solo se quedaba ahí. ¿Qué pasa cuando estás enfermo o enferma y ni una llamada del pastor? ¿Ah? ¿Cómo te sientes? Mal, ¿verdad? ¿Supo el pastor que te estabas muriendo? Sí lo supo, hasta oró en la iglesia por ti. Oró en la iglesia por ti, pero nunca te llamó. ¿Ah? Ahora, ¿por qué no la iba a visitar el pastor? ¿Por qué un sacerdote no podía acercarse a esta mujer? Porque estaba inmunda. Mucho menos a ir a orar por ella, ¿verdad? A decirle, mira hermana, venimos a orar por ti, vamos a ungirte, vamos a tocarte. ¡Nada! ¿Por qué? Porque quedaba impuro también el sacerdote. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que la situación de esta mujer era una situación bien triste. Bien triste. Ahora dice el texto. Perdón. Estaba en Mateo. Ahorita estamos en Marcos. Marcos 5, 24. Dice el verso 20. Vamos a leer. Dice. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahorita vamos a mencionar un poquito acerca de eso. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice, y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Ahora fíjense ustedes. Y nada había aprovechado. Antes, ¿cómo le iba a la mujer? Peor. ¿No te parece que muchas veces así nos pasa a nosotros? Muchas veces hemos tratado tantas cosas en la vida, hemos intentado tantas cosas, y pareciera que nosotros estamos salados, como dicen comúnmente los místicos. Estás salado. Intentas de todo y nada pasa con tu vida. Nada pasa. Mira, esta mujer, yo no sé cómo se sentía. Imagínate, en la época de ella, había médicos. Pero tú sabes que muchas veces en ciertas regiones, en ciertos lugares, yo recuerdo cuando mi mamá todavía no conocía el evangelio, por ahí llegaba una viejita y le pasaba un huevo, ¿verdad? Ustedes saben el famoso, la limpia con albahaca y con huevo, y llegaba la mujer y agarraba y sacaba el huevo y tú tienes algo, y, ¿verdad? O sea, charlatanería. Ahora fíjate, esta mujer había sufrido también algo parecido. Dice en el comentario, ¿verdad? Dice que en la época de esta mujer, para el resfriado de la cabeza, le decían que tenía que besarle la nariz a una mula. ¿Sí? ¿Sí? Así como por ahí, cuando ahí te dicen, tienes una verruga. Ay, mira que con un pelo de por aquí, o sea, cosas como esas, ¿no? Para el dolor de garganta, inhalar el humo de caracoles. ¿Sí?
Para la angina, usar sesos de lechuza. Ahora, para agarrar una bendita lechuza, ¿verdad? De ahí que eran caras las lechuzas y salía caro por eso. ¿Qué más? Para las enfermedades de los pulmones, comiendo carne de ratón. Para los dolores de muela, las ranas cocidas en vinagre. Para la tos, la baba de ranas. Ahora, nosotros nos reímos, ¿verdad? Y se nos hace un poco asqueroso, grotesco escuchar esto. Pero eso es lo que había en la época de Jesús. El Talmud lo decía. ¿Sí? La gente tenía costumbres parecidas. Ahora fíjate. Por eso dice aquí el texto, que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos. Óyeme, pues por cada rana, mira, sale caro poder andar detrás de la rana para poder agarrarla, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, cosas en las cuales la mujer había invertido y antes, ¿cómo le iba, dice? Peor. ¿Cuántas veces nosotros invertimos para sanar sobre todo el problema espiritual? ¿Sí? Sinceramente, sufrimos. ¿Qué nos dicen? Oh, mira, vete con un psicólogo. ¿Cuál es tu problema? No sé. Vete con un psicólogo. Ahora, no tengo nada en contra de los psicólogos. Todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Oh, vete, ¿verdad? A un retiro donde te van a hacer algo, ¿verdad? Para poder sanar de esa enfermedad. Todo tiene su lugar. Pero posiblemente el problema está mucho más allá que eso. El problema es del corazón. Pero no me refiero al corazón, a ese músculo que tenemos aquí en el pecho, con tendencia al lado izquierdo, sino que a ese corazón que la Biblia llama corazón, pero que es la mente, donde el enemigo ha estado trabajando. Y recuerden, como dice el Espíritu de Profecía, mente desocupada es que taller de Satanás. Ahí es donde el enemigo ha estado trabajando bastante, a tal grado que nos ha enfermado. ¿Sí? Nos ha enfermado. Y es ahí donde necesita trabajar directamente el Señor. Fíjense, esta mujer dice 12 años. Hacía que había enfermado y no le iba bien. Pero ¿qué dijo ella? Dice el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, ¿qué decía ella en su corazón? Verso 28. Si tan solo tocare su manto, seré salva. ¿Cómo se le llama eso, hermanos? Ahora fíjense, analicemos detallitos aquí que podemos encontrar. Dice aquí que la multitud apretaba a Jesús, ¿cierto? ¿Ustedes han visto últimamente alguna noticia donde va el famoso presidente actual de México, que parece estrella de Hollywood, ¿verdad? Va caminando y todo el mundo lo quiere tocar. ¿Cuál más saca su celular para tomarse una selfie con él? Jesús era un personaje bastante popular en este momento. Aquí lo que estamos viendo nosotros. Porque dice que la multitud lo apretaba. ¿Quién no tocaba a Jesús ahí? Ay, yo lo toqué, ¿verdad? Así como mucha gente va a veces a ver a un artista, lo medio toca y no se quieren lavar la mano, ¿verdad? Porque lo tocaron. Jesús, todo el mundo lo tocaba. Ahora, ¿qué clase de persona tocaba a Jesús? ¿Ah? Muchos estaban sanos, ¿verdad? Se podían mover. Pero fíjense, analicemos algunos grupos de personas que habían ahí. Estaban los discípulos. Si podemos clasificar a las personas, los discípulos eran ese tipo de personas que estaban acostumbradas a ver milagros, ¿cierto? Acababan de regresar de la región de Gadara y habían visto a Jesús realizando un milagro en un hombre que tenía demonio.
Era de ese tipo de personas que están acostumbradas a ver los milagros, las cosas que pasan, que posiblemente ya nada les sorprende. Gente que iba nada más para ver quién era Jesús. A ver quién es Jesús. Me han dicho que es un hombre que viste sencillamente y que sana enfermo. Vamos a ver qué pasa. Gente curiosa. Pero también había otro grupo. Alguien dijo por ahí que en la sopa nunca falta un pelo o una mosca. O a veces el pelo y la mosca juntos, ¿verdad? Ahora fíjate, Jesús yendo a ese lugar, nunca faltaba aquel que criticaba. ¿Quiénes eran los que criticaban a Jesús? Los fariseos. Aquellos que estaban siempre pendientes para ver qué hacía Jesús para poder comenzar a hablar mal de él. Ahora les pregunto, hermanos, y podríamos enumerar algunas otras personas más, ¿verdad? Pero fíjense, lo mismo pasa en la iglesia hoy. Venimos a la iglesia muchas veces, ¿por qué? Por costumbre. ¿Ah? ¿Verdad? Porque tengo amigos. ¿Sí? Los jovencitos, ¿verdad? Bueno, voy a la iglesia porque va a llegar la chica que me gusta. Bueno, en esta iglesia no tenemos más que una, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia pues para ver cómo vistió María, cómo vistió Lola, cómo vistió Juana, etcétera, etcétera. ¿Cierto? A ver cómo anda la esposa del pastor, si sigue igual de bella. Fíjense ustedes. Y nunca falta el que dice, no, ese sermón no me gustó. Pura basura. No sirvió. No, mejor hubiera quedado en casa. No, se me hace que ese sermón el pastor lo preparó para echármelo a mí. Nunca falta. Yo les he comentado que en una ocasión un hombre me quería golpear cuando bajé del púlpito. ¿Sí? Yo siempre me pongo al final a despedir a la gente y aquel hombre me agarró y en lugar de extenderme la mano, agarró y me pegó un empujón. Y me grita y me dice, eso lo dijiste por mí, ¿verdad? Yo ni lo conocía, pero le quedó como anillo al dedo. Así. Esa clase de personas había con Jesús ese día. Por decirlo así, todas fueron al servicio de reunión, al servicio de adoración, pero todos salieron igual, tal como vinieron, excepto una persona. ¿Quién? ¿Quién? La mujer que tenía flujo. ¿Por qué? Porque ella vino teniendo una necesidad en su ser. Y ella decía en su corazón, si tan solo lo tocare, quedaré sana. La Biblia nos dice cuántas personas quedaron sanas de las que tocaron a Jesús ese día. Tal vez vinieron, tocaron a Jesús y se fueron igual. Oh, pero esta dama, no. Esta dama no. ¿Qué es lo que dice aquí? Verso 29. Y enseguida dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué interesante. En el momento, cuando ella dijo, si tan solo lo tocare quedaré sana, y lo tocó, ¿y qué pasó? Quedó sana. Hermanos, eso se llama la fe que sana. El toque de esa fe. Mira, hermanos, tú y yo podemos venir a la iglesia. Podríamos posiblemente pasar 20, 30, 40 años en la iglesia. Pero si siempre llegamos con la misma actitud, saldremos siempre igual. Pero cuando tú traes una actitud de querer recibir algo del Señor, ¿te acuerdas del famoso fariseo? Aquel que llegó a orar y también llegó un publicano. El fariseo, ¿cómo decía? Señor, te doy gracias porque no soy ladrón.
Gracias, Señor, porque mira, yo doy diezmo, de todo lo que gano te doy diezmo. Yo, Señor, ayuno 3 veces a la semana. E incluso no soy como este miserable que está al lado mío. En cambio, el miserable al cual este hombre se refería, que era un publicano, que era un recolector de impuestos, decía: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. ¿Y qué dijo Jesús comentando esto? Dijo: os digo que este hombre se fue a su casa justificado. ¿Y el otro? Pues sin duda alguna que se fue como vino, ¿verdad? Sin recibir nada. ¿Por qué? Porque su actitud no era de recibir la bendición de Dios. ¿Cómo añoras que venga el fin de semana, el sábado? ¿Te emociona el saber que vienes a recibir bendición del Señor, el pan del Señor? ¿O simplemente vienes, ay, bueno, para que no digan que soy pagano, para que no digan que soy impío, pues voy a la iglesia? O como aquella dama que un día me decía: bueno, pues yo ya fui a cumplir. Así me decía: ya, voy por cumplir. Voy por cumplir para que no quede yo mal y luego me tenga que estar llamando el sacerdote a mi casa, decía. Mira, hermano, esta mujer, la mujer que tenía 12 años de flujo, recibió la bendición, ¿sabes por qué? Porque vino con la actitud de que necesitaba algo, y ese algo solamente ¿quién se lo podía dar? Jesús. ¿Te sientes desanimado, triste, abatido? ¿Sientes que la vida no tiene sentido para ti? Yo me quiero imaginar a esa pobre mujer que 12 años postrada en cama ya, y dice que ya había probado de todo. Una vez más probar de alguien más, bueno, pues vamos a ver qué sacamos de ello, ¿cierto? Ya había gastado todo lo que poseía en médicos y dice que antes iba peor. Nada le resultaba, nada. Aunque sea intentarlo una vez más. Posiblemente eso traerá alguna solución, algún alivio para mi corazón. Y si muero en paz, voy a morir en paz, pensando, bueno, intenté todo lo que pude. Oh, pero el Señor tenía otros planes. El Señor no iba a dejar que esta mujer muriera sin haber experimentado la verdadera sanidad. Esa sanidad que solamente Cristo da. Esta sanidad. Y la experimentó la mujer. Dice, verso 29, volvemos a leerlo: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. El 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Noten ustedes que no tocó ni la piel de Jesús. Dice que tocó su manto. Ahora, ¿y cómo sintió Jesús que salió virtud de él? Porque Él es Dios. Porque Él conoce y Él sabe cuando tú te acercas a Él para tocarlo con fe. O simplemente te acercas a Él por curiosidad o por cumplir. Sí me doy a entender. El punto es este. Cristo quiere que lleguemos nosotros a experimentar la necesidad de nuestro ser y que solamente la puede suplir. El versículo que leyó nuestro hermano esta mañana de San Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que realmente el Señor quiere, hermanos. Que tú y yo experimentemos que solamente al lado de Jesús podemos experimentar la verdadera sanidad. Permítame contarles esta historia que cuenta el pastor Alejandro Bullón. Él dice que él era muy amigo de no recuerdo si era el fiscal federal de allá de su país, de Brasil. Él cuenta que era un hombre cristiano entregadamente a Dios y que era un hombre en verdad bien honesto, era un hombre de Dios. Y teniendo ese trabajo, él hacía justicia, era un hombre que hacía justicia. Y que un día el hombre enfermó. Le vino un cáncer terminal.
Un cáncer que solamente le da a los fumadores, le vino a él que nunca fumó. Y ese era motivo de reclamo muchas veces para Dios. ¿Cómo es posible que él, que nunca había fumado, estaba ahora postrado en un cáncer terminal? Así que comenta el pastor que un sábado que estaba ahí en su casa, le dijo a su esposa, vamos a ir a pasar la mañana con el hermano. Y fueron, y dice que él tuvo el sermón exclusivamente para él y su familia ahí en su casa. Les predicó. Y que a la hora de la comida, pues los invitaron a comer y se quedaron ahí. Y que mientras llegaba la hora de la comida, el hombre le dijo al pastor. El pastor le decía, ¿sabes qué? Sentimos mucho lo que tienes. Pero el pastor le decía, mire pastor, quiero que vaya a la iglesia y le diga a los hermanos que yo ya estoy sano. Dice, ¿cómo? Sí, dígale que ya estoy sano. Y dice el pastor, yo sabía que él no estaba sano. Sabía que estaba ahí con un cáncer que lo estaba matando ya. Pero que él le dijo, mira pastor, yo sé que no me entiendes tú. Te voy a explicar. Meses atrás, yo peleaba con Dios. Y le decía, Señor, ¿por qué no me sanas? Señor, yo he sido una persona justa, he sido un anciano entregado a ti, he sido un hombre, un padre, un esposo fiel a ti. Y a mi esposa y a la familia. Y no me sanas. Y todo el tiempo esa era su presentación, su argumento para con Dios. Señor, yo he hecho tantas cosas en tu nombre, Señor, etcétera, etcétera. Pero que un día dice que ahí postrado en cama, él entendió que esa no era la sanidad que él necesitaba. Lo que en verdad él necesitaba era estar en paz con Dios. De decirle, Señor, soy un pecador, sana mi ser espiritual. Eso es lo que más urge. Tener la seguridad de tu perdón, tener la seguridad de que estás conmigo en este momento de dolor. Eso es lo que yo necesitaba. Y dice, llegó el día en que en verdad experimenté eso. Le dije al Señor, Señor, sé que estoy enfermo y que posiblemente voy a morir. Está bien, no me sanes de esta enfermedad, pero sana mi alma. Sana mi ser entero, ese ser íntegro, preparándome, Señor, para la eternidad. Y dice él que efectivamente el hermano murió, pero quedó con una convicción de que Dios lo había perdonado, Dios lo había sanado para darle salud eterna el día cuando Cristo viniera. Saben, hermanos, que esa es la verdadera sanidad que el ser humano necesita. Yo sé que dentro de nuestro medio hay gente enferma que posiblemente no va a sanar. ¿Sí? Sinceramente. Si no está en Dios el permitirle sanarlos, no los va a sanar. San Pablo se la pasaba constantemente diciéndole al Señor, Señor, sáname, Señor. No recuerdo cuántas veces le había dicho al Señor, Señor, sáname. Pero dice él, el Señor me ha dicho a mí, bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. San Pablo vivió así. Y era un hijo de Dios. Era un hombre de Dios. Y Dios no lo sanó. Ay, hermanos, muchas veces el Señor permite que nosotros enfermemos. Porque si estuviéramos sanos, tal vez no estaríamos en la iglesia. No te acordarías de Dios exactamente. ¿Cuántas personas muchas veces Dios permite que lleguen al momento difícil en su vida? Y como me dice el muchacho con el que me escribo cartas, el que está en la cárcel, me dice, pastor, por cierto, les comento esto. Esta semana me escribió Ernesto, el que está en la cárcel.
Y me dice, pastor, le había fallado yo. Fíjate cómo él se expresa. Me dice, yo le había dicho, pastor, que iba a leer el libro El conflicto de los siglos. Dice, me tomó un tiempecito, pero ya lo terminé de leer. Imagínense un libro de más de 600 páginas. Se lo terminó de leer ya, El conflicto de los siglos. Él me decía en una carta anterior, pastor, dice, yo sé que hice mucho mal. Maté gente, asalté con mano armada, dice, hice de lo peor. Pero el Señor permitió, dice, que yo cayera en la cárcel, para que solamente así yo reconociera quién es Dios. Y tuviera la oportunidad de, a través del mensaje, del radio que un día recibí, dice, supe que Dios me amaba. Hermanos, quiero decirles que Dios trabaja de maneras diferentes. Por eso les digo, tal vez Dios no nos va a sanar. Tal vez Dios permite que tengamos ese aguijón en la carne para poder reconocer de que solamente a través de ese momento podemos nosotros darnos cuenta de que Dios quiere algo con nosotros. Yo no sé en esta mañana cómo te sientas. Yo no sé si el enemigo ha estado tocando tu cuerpo, tu vida, pero yo te invito, hermano, a que toques el manto de Jesús. Acércate a Él. Dile, Señor, me siento cansado, triste, abatido. ¿No quisiera en esta mañana tocar su manto? Yo te invito a que te pongas de pie. Si quieres venir, ven aquí. Ven acá al frente. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Pásale, porque yo quisiera hacer una oración especial por ti. Quiero pedirle al Señor que te ayude y que experimentes ese toque de Jesús en esta hora. Dios quiere obrar en tu vida, quiere obrar en mi vida, hermano. Yo quiero tocar en esta mañana ese manto de Jesús a través de la fe. Vamos a ponernos de pie todos. Vamos a cantar este canto. Límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Mis bienes ocultar, no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, por la eternidad. Que mi ser por todo esté consagrado a tu honor, y mi mente su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más, y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú un día enviaste a tu Hijo a caminar por este mundo. Y la gente lo tocó y fue sana. Esta mañana, Señor, queremos volver a nuestros hogares, pero no queremos irte sin que antes hayamos tocado tu manto. Traemos en nuestras vidas, Señor, enfermedades físicas, pero también enfermedades espirituales. Y pedimos, Señor, que tú nos sanes, sobre todo esa enfermedad espiritual. Porque de ello depende, Señor, nuestra vida eterna. Pedimos pues, Señor, que en esta hora tu mano toque nuestro ser entero y nos limpies, Padre. Y que la vida que nos des, como decía el himno, Señor, que sea tuya nada más. Que nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, los cuales tú nos has dado, podamos emplearlos en tu honor. Danos pues, Señor, esa salud que necesitamos. Danos, amado Padre, la seguridad de tu amor y tu perdón. Danos, Señor, la seguridad de que tú no nos has de desamparar. Y aunque tú no nos sanes físicamente, Señor, pero que queremos tener la seguridad de que tú nos has limpiado, nos has perdonado y que estamos listos para ir a la eternidad. Gracias por tu amor, por tu cuidado. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Feliz sábado. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.